Y en la delegación Álvaro Obregón se ha tomado muy en serio y nos da mucho gusto porque los vecinos así nos lo hicieron llegar a la mesa de redacción de Proyecto 40, la política de recuperar los espacios públicos. Para hablarnos de los más recientes, de las acciones más recientes, me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en la mesa de Visión 40 al jefe delegacional Leonel Luna Estrada. Señor delegado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que están haciendo? Entendemos que son varias acciones. Yo quisiera que le platicara a los mismos vecinos de su demarcación qué es lo que están haciendo. Bueno, al inicio de la administración decidimos el buscar, el trabajar en el rescate de las barrancas de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es una delegación que está asentada sobre 7 grandes barrancas. Tenemos alrededor de 2000 viviendas en las laderas de las barrancas y desafortunadamente son áreas verdes que están muy contaminadas. Son áreas verdes donde a lo largo de los años se ha tirado mucha basura, donde desafortunadamente no tenemos la infraestructura de drenaje para poder canalizar las aguas negras y las tenemos en un estado de deterioro realmente lamentable. ¿Esa zona de las Águilas pertenece a esta zona que están recuperando? ¿Qué están haciendo ahí? Estamos trabajando pues en el rescate, en la limpieza de las barrancas en Álvaro Obregón. Decidimos vincular a distintas instancias, tanto locales como federales, en este proyecto, pero sobre todo a los vecinos, de tal manera que vamos limpiando las barrancas y vamos generando además proyectos en las mismas. Es decir, si limpiamos la barranca y no generamos un proyecto, al mes está igual de contaminada. Así es. Esta es una, por ejemplo, la de Río San Borja, donde retiramos alrededor de 12.000 toneladas de basura, generamos 1 hectárea de viveros que generan no solamente una producción importante de plantas para las áreas verdes de la delegación, para los jardines, sino que también estos viveros es una fuente de empleo importante para muchas personas. En la barranca del río Becerra, que está muy cerca también de esta zona, generamos una limpieza donde retiramos alrededor de 2.500 toneladas y ahí estamos construyendo una serie de parques lineales, de tal manera que estos espacios, que son muy importantes para la delegación, para la ciudad, una vez rescatados, permitan generar actividades que permitan generar proyectos en las mismas. Ahora, entiendo, señor delegado, que para que esto funcione, ya lo decía al principio de su exposición, los vecinos, la gente, la comunidad se tiene que involucrar. Yo conozco esa zona, hemos ido a esa zona a trabajar en muchos proyectos, sobre todo en el programa de Grupo Salinas, que es Limpiemos Nuestro México. Conozco exactamente cuáles son las barrancas, y si no se involucra a la comunidad, y si no se involucran a los vecinos, es muy difícil que esto se mantenga. ¿Cómo le están haciendo para involucrarlos? Sí, tienen que vincularse. Bueno, en primera instancia, la gente participa en la limpieza de estas barrancas, pero tenemos varias alternativas también. Por ejemplo, ayer festejamos el Día del Niño en la delegación Álvaro Obregón, estuvo presente el jefe de gobierno y pusimos en marcha un proyecto muy interesante donde los niños participan activamente y directamente en estos programas. Creamos lo que se llaman brigadas infantiles por un Álvaro Obregón limpio, y los niños desde su casa, desde su escuela, participan separando la basura, participando en tareas de reforestación, motivando también desde que la propia casa tengamos hábitos en relación al cuidado del medio ambiente. Es decir, involucramos prácticamente a toda la comunidad, a toda la sociedad, partiendo desde la propia familia para generar un ambiente mucho mejor. Ahora limpia las barrancas sobre todo. Ahora que ya estén las barrancas limpias, porque seguramente ese va a ser el objetivo final de todo este trabajo, de esas 8 barrancas o 9 barrancas. 7 grandes barrancas. 7 grandes barrancas que tiene la delegación. ¿No será después territorio muy codiciable para alguien que quiera ir, levantar un edificio, construir una residencia, casas, desarrollos? Porque eso llega a ser también muy atractivo y entonces se perdería el sentido de la recuperación de los espacios públicos. Bueno, ahora tenemos una ley mucho más rígida. Quien ahora trate de invadir un área verde o trata de darle un uso distinto a la que tiene en términos del uso de suelo, pues es sancionado hasta con cárcel. Es decir, la ley es cada vez mucho más específica y sobre todo más rígida en términos del cuidado del medio ambiente y cuidado de esos espacios, de estas áreas verdes. Hay una vigilancia permanente y bueno, y el objetivo es justamente el rescatarlas, recuperarlas para beneficio de todos y no de unos cuantos, ¿no? A ver, vamos en la parte final, pero para información para los mismos vecinos de la Álvaro Obregón.
En estas 7 grandes barrancas, ¿ya se está trabajando al mismo tiempo o van a ir avanzando en cada una de ellas o será transversal? ¿Cómo lo están haciendo? Vamos trabajando en cada una de ellas. Son espacios muy grandes. Por ejemplo, Río Becerra son alrededor de 3 hectáreas las que ocupa de terreno. Por eso estamos trabajando en Río San Borja, Río Becerra, en una barranca que se le conoce como el Columpio, que es una colonia que se llama La Era, y así paulatinamente vamos a ir avanzando hasta cubrir los 100 kilómetros lineales de barrancas en Álvaro Obregón, lineales. ¿Qué barranca sigue entonces? Seguiría la parte de Talpizaguaya, que es una franja que está justamente entre el complejo Santa Fe, Ciudad Santa Fe, y una zona que se le conoce como Jalalpa. Es una afluente del río Tacubaya. Ahora, el mecanismo es el mismo, hacer un trabajo conjunto, involucrar a los vecinos, limpiar esa zona, retirar la basura la mayor que se pueda. Es difícil, pero después de que se hace eso, a tener ahí, darle un uso a ese espacio a través de invernadero, parques lineales, blindarla, o sea, en términos estrictos blindarla, es decir, la limpiamos y ya la resguardamos. Y que sean los vecinos quienes usen esas barrancas. Eso es importante. Tienen esas barrancas, que los vecinos la hagan suya, que los vecinos la conserven, que los vecinos la adopten, que eso es lo fundamental, en términos de su cuidado. Pero no quiero terminar esta conversación sin antes preguntarle, acabamos de ver un señalamiento importante, una acción importante a la autoridad, sellando ahí algunas vallas que estaban mal colocadas sin permisos. En este ejercicio de la recuperación del espacio público y la conservación de los recursos naturales, este tema de las vallas espectaculares, ¿lo tienen ustedes registrado? ¿Lo tienen ustedes en sus acciones de la administración de la delegación? De hecho, la delegación inició una averiguación previa por la poda de estos más de 100 árboles en la avenida Vasco de Quiroga, en el camellón de Vasco de Quiroga. Están las investigaciones en curso. Estamos solicitando, exigiendo que se castigue a los responsables. Claro. Realmente fue una cocida, estamos hablando de 102 árboles. Sí. Muchos de ellos probablemente ya no puedan sobrevivir. Y nos remitimos pues al tema de las vallas, donde es muy importante el que podamos participar o participemos todos, tanto las instancias de gobierno como la propia Asamblea Legislativa, en revisar la Ley de Publicidad Exterior. A mí me correspondió como diputado ser parte de la comisión que hizo las reformas correspondientes a la Ley de Publicidad Exterior, y desafortunadamente hay aún muchos pendientes. La ley establece muy claramente que no se pueden colocar anuncios en las azoteas, y tenemos muchos anuncios en las azoteas. La ley establece con mucha claridad dónde sí se pueden instalar vallas y dónde no se pueden, y desafortunadamente tenemos muchos espacios donde efectivamente se instalan de manera indebida. Me parece que se deben de incrementar las multas y las sanciones para evitar que esto vuelva a suceder. Señor delegado, entonces yo le quiero pedir, pero al mismo tiempo le quiero ofrecer este espacio para que ahora que tengan los resultados de esa averiguación, con mucho gusto aquí lo damos a conocer, informamos a la comunidad, a los vecinos de su demarcación, quiénes son los responsables y cómo se va a proceder, si usted está de acuerdo. Con mucho gusto, por supuesto que sí. Bueno, pues yo le quiero agradecer su visita y esta conversación con la autoridad de Visión Comunitaria. Muchas gracias. Gracias. En otros asuntos.